Siempre conversamos con ella precisamente sobre temas relacionados con educación. Oiga, y vamos a abordar un poco este tema de la inteligencia artificial y los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre de la educación superior de las Américas, lo que se va a comenzar a hacer en las universidades panameñas para acelerar su integración a las plataformas de inteligencia artificial, que ya no es futuro, ya es presente, ya está aquí y llegó para quedarse. Un poco, primero que todo, hablar de todo lo que significa hoy en día para el mundo moderno la inteligencia artificial, para que la gente que oye hablar de inteligencia artificial entienda un poco este concepto. Muy buenos días, Álvaro, y gracias por el espacio para conversar de ese tema que a veces es un poquito no tan fácil de entender y como tú bien mencionas, un poquito como con algo de temor también frente a lo desconocido. Pues mira, uno de los temas que quedaron muy planteados en la cumbre, la inteligencia artificial es la nueva tecnología de esta era. Para responder la pregunta, quienes no tienen todavía un conocimiento muy claro de qué significa, significa que cambiamos la forma en que gestionamos absolutamente todo lo que hacemos. Desde nosotros en trabajar en nuestros trabajos, lo que sea que hagamos, hay una posibilidad de automatización. Es como si tuviéramos oportunidades de tener una ayuda inteligente en lo que sea que hagamos. Naturalmente, siempre escuchamos hablar de ChatGPT como si fuese inteligencia artificial, es lo más conocido, lo que se tiene una relación muy directa con ese resultado, pero realmente inteligencia artificial se viene trabajando desde hace mucho tiempo y tiene un impacto muy importante en absolutamente todo lo que hacemos. Que es muy importante también que esto nace a partir de los datos, ¿no? Y yo creo que ahí es como dar un paso atrás, como yo tengo inteligencia artificial no solamente pidiéndole a ChatGPT en su licencia gratuita que me haga un correo bien hecho o como le pregunto cosas que me recomiende, sino realmente entendiendo qué hay detrás de esos procesos, ¿no? ¿Con qué datos se trabaja? Yo quiero llevarlo a mi institución, ¿qué tengo que hacer? No es solamente abrir una materia en mi pensum que se llama inteligencia artificial y ya con eso estoy al día. Hay un profundo cambio, Álvaro, y yo creo que fue una de las principales conclusiones que tuvimos en el evento. Tuvimos la oportunidad de escuchar a personas que están debatiendo el impacto que tiene holísticamente en nuestros ecosistemas, no solamente los de educación, cambia la matriz laboral, se abren nuevas oportunidades de trabajo y otras van desapareciendo precisamente porque ya se hace más eficiente, con menos costo y más rápido a través de esta tecnología en lugar de la forma que tradicionalmente lo hemos hecho. Esto no es bueno ni malo. Yo creo que una también de las principales conclusiones es que la transformación es tan profunda que sí hay que monitorearla. Creo que el no saber y no entender o el quedarme más bien a un lado porque no estoy tan seguro, porque me da temor y prefiero hablar desde el desconocimiento y la preocupación, son uno de los temas que tenemos que controlar en todos nuestros países, y especialmente en América Latina, que es uno de los más rezagados en la implementación. Vemos las grandes potencias que ya se configuran por regiones. Vemos a un Estados Unidos trabajando muy fuerte con este tema. China está súper avanzado en estas discusiones y Europa, que ha tomado también una posición mucho más de control. Entonces, creo ahí, Álvaro, que hay una profundidad del debate para no tratar de maquillarlo y desde instituciones educativas decir que estamos trabajando con inteligencia artificial, que es como rápidamente decir que estamos en línea, sino realmente entender cómo cambian los procesos, no solamente dentro de la institución, también hacia la formación y cómo se forma. Son elementos que cambian profundamente el quehacer de la educación. Oiga, un poco, ¿en dónde estamos nosotros en materia de inteligencia artificial en el sector público, en el sector privado, educación primaria, secundaria y universidad? ¿Dónde estamos actualmente? Pues mira, yo creo que estamos en una fase bastante incipiente. Yo siento que hay que tener mucha más claridad de hacia dónde queremos ir también como país. Tenemos una debilidad muy grande que es la falta de datos.
Esto siempre nos ha puesto en desventaja, precisamente para las decisiones que tomamos en materia de presupuesto y en materia de proyectos y programas frente a los resultados que tenemos y que al final no terminamos como dando avances reales a pesar de los diferentes esfuerzos que hacemos. Y Panamá no tiene datos. Entonces va a ser muy difícil. Mira, hace poco terminé también un programa de formación para empresarios dado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, donde hablábamos de cómo gestionar nuestras empresas de forma muy integrada con la inteligencia artificial y dando ideas de cómo se hace esto. Y lo primero que se tiene que tener son datos. Si tú no tienes datos, no puedes hacer absolutamente nada porque se basa en modelos predictivos, modelos que están tomando información y están cambiando la forma en que se toman decisiones. Y en ese sentido, nosotros no tenemos datos. Entonces, número uno, tenemos una gran debilidad. Segundo, en efecto de empezar a implementar inteligencia artificial, tenemos debates que no han trascendido, pero debate sobre la preocupación del plagio. Es lo que principalmente se ha tenido en discusión a nivel de educación. Pero lo que realmente cambia, Álvaro, no es que las personas consulten a ChatGPT y puedan dar una respuesta que no nace de su reflexión o de su aprendizaje, sino que ahí empiezas a ver cómo deben cambiar los procesos de enseñanza y de evaluación. Si yo tengo una herramienta que hoy es entregada a todas las profesiones, todo el mundo tiene ChatGPT, o sea, todo el mundo en las empresas usa ChatGPT. Y si yo en mi proceso de evaluación le exijo a un estudiante que no use una herramienta que en el trabajo le van a pedir que sepa utilizar, quiere decir que la evaluación que yo estoy utilizando no es la correcta. Y significa que debemos empezar a tener caminos en tres rutas según como lo percibo. Primero, una formación muy importante del cuerpo docente, de entender estas nuevas herramientas, de entender cambios en las metodologías de enseñanza y de entender cómo evaluar por competencias. Son tres elementos muy importantes en la formación docente. Segundo, transformar nuestras regulaciones que son inflexibles a regulaciones que permitan, que habiliten para que las instituciones empiecen a hacer pruebas, a probar, a lanzar pilotos. No que para lanzar un piloto tengan que tener 15 aprobaciones que toman 2 años. Eso limita que realmente tengamos estos espacios de aprender. Y tercero, también creo que es muy importante que tengamos acceso. Te digo que uno de los temas que se está discutiendo en Europa es que la ética de la inteligencia artificial ya se está revisando desde realmente el acceso que tienen los estudiantes a Internet y a tecnología. Hoy en día el derecho a la educación tiene que tener esos tres componentes. No solamente es un aula física, que todavía no lo tenemos resuelto, pero que tampoco podemos limitar a los estudiantes en tener acceso a tecnología y acceso también a equipos de cómputo y a Internet para poder tener la equidad que necesitan en este momento para competir con un mundo que está con esa base para funcionar. Entonces, no solamente es tener escuelas, y es algo muy importante porque como sociedad a veces pensamos que esto es un tema del Ministerio de Educación y el ministro de turno pues es el que responde por estas decisiones, pero nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que es importante para nosotros, qué es la prioridad. No dejo de sacar el ejemplo, Álvaro, de cuando fue la apertura de clases este año. Tuve la oportunidad de estar en TVN dando un acompañamiento a la primer jornada escolar. Después de esa primera jornada, tuvimos un montón de tiempo sin clase y eso es una decisión de nuestra sociedad. Permitimos que pasara. Y segundo, cuando hicieron la encuesta de qué era lo más importante para los padres de familia, la tecnología era lo último. Era más importante el techo y el piso. Y si bien esto ha sido algo que por mucho tiempo tiene una, por supuesto, una importancia, yo no quiero que se perciba como que no tiene importancia tener un centro educativo estable, pero la tecnología es tan importante como eso. Y nosotros debemos propender porque nuestros estudiantes tengan estos elementos para que realmente nos enfoquemos en la equidad. Estos acuerdos que se firmaron, ¿a dónde nos llevan? Pues mira, es bien interesante tener, ¿qué pasa? Los diferentes países o lo que hacemos nosotros al discutir innovación en Latinoamérica es realmente entender dónde están los problemas. Yo creo que todos queremos lo mismo y lo hemos discutido cualquier conversación. Todos queremos mejores resultados, mayor innovación, pero al final en el cómo es donde no logramos ponernos de acuerdo y no terminamos avanzando. Lo que nosotros hacemos y hemos logrado es tener la confianza de asociaciones de universidades, tanto privadas como públicas,
para que nos compartan dónde están teniendo las dificultades para poder innovar. Porque nuestro encuentro tiene la posibilidad de contar con el sector productivo. Este año, por ejemplo, tuvimos al vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Salinas de México, que tienen una perspectiva muy clara de empleabilidad y también al regulador. Estuvimos al diputado Blois, que nos acompañó por Panamá, nos acompañó la congresista Catherine Jubinado de Colombia, acompañó Guido Girardi de Chile, que fue presidente del Senado de la República, escuchando este concepto también desde el legislativo, porque la educación es una de las industrias más reguladas, tanto por ministerios como por los senados. Entonces, hay conversaciones que tienen que darse y es necesario ir encontrando cuáles son esos detalles que hay que cambiar. ¿Dónde está poniéndose traba o limitando la educación? Entonces hemos firmado con confianza con las asociaciones de Colombia, dos de ellas las más importantes, con la Asociación de Perú de Universidades Privadas. También firmamos con la Asociación del Salvador de Universidades Privadas y también la de Costa Rica. Esto significa que cada vez tenemos más input porque nos hemos convertido en un tanque de pensamiento. Esto no es una cosa que tiene fin, no es un tema finito. Acá tenemos que continuar profundizando la complejidad y trayendo resultados y acciones puntuales para que las universidades se vayan con temas de acción. Yo te diría que si me preguntas un logro importante de este año, el 42% de los asistentes fueron universidades públicas, instituciones públicas. Y eso para mí es un gran logro, porque las instituciones del Estado son las que llegan a la mayor cantidad de población y muchas veces la más vulnerable. Entonces, el tener instituciones educativas públicas preocupadas, con intereses de abrir su mente, de entender de forma diferente, salir de su ambiente tradicional, que es mucho más político y mucho más de otros ámbitos y no el de la innovación, no el del cambio, para nosotros fue un gran logro. Y obviamente también las instituciones privadas, que en muchos casos están sujetos a regulaciones desde la pública, les permite también avanzar mucho más rápido. Creemos que fue un ejercicio muy interesante y que poco a poco vamos dando a entender mejor esta complejidad y por supuesto tenemos el desafío de que nuestra población panameña asista, ya que vinieron 10 países diferentes, pero tuvimos una ausencia de de varias instituciones públicas y privadas de Panamá. Oiga, ¿la inteligencia artificial puede ser o representar un peligro para los educadores? ¿Puede reemplazar a los educadores? Yo te respondería diciendo que la inteligencia artificial va a reemplazar a los educadores que no la usen. Yo creo que es un tema de una herramienta. Es como si tuviésemos un profesor de matemática que no usa la calculadora o que no usa Excel. Eh, Va a ser fácilmente reemplazado por alguien que sí lo use. Entonces yo lo vería con este elemento y es algo que ya pasó. O sea, ya los profesores, la mayoría lo están utilizando. Tú vas a Colombia, vas a otros, a México, a Chile, que son los países más avanzados en esta materia y están ya generando facultades en inteligencia artificial porque están estudiando los impactos que tiene esta nueva línea. No es solamente un área, sino es una nueva línea que cambia la forma como nos comportamos. Estamos teniendo cambios comportamentales en nuestra sociedad muy complejos que no entendemos. No hemos logrado resolver el impacto de las redes sociales en el ser humano y en nuestras sociedades. Imagínate ahora tener la posibilidad de tener a una inteligencia artificial en lugar de ir al médico, los impactos que tiene eso en la persona, en la sociedad. Te puedo decir que no es lo mismo y podemos llegar a ese debate, pero la decisión la toman las personas. No, yo quiero consultar a ChatGPT para que me oriente en mi salud y me voy a quedar así. Y no se dice. Hay muchos elementos profundos en tener una persona, un elemento inteligente en tu día a día que te conoce porque está aprendiendo de ti. Cada vez que tú interactúas con él va aprendiendo de ti y va a tener más información de ti que cualquiera, porque como te sinceras con inteligencia artificial, quizás no lo haces como con nadie. Entonces, ¿dónde están yendo estos datos? ¿Dónde queda esta información? Fíjate que se abre toda una plataforma mucho más allá de simplemente si es buena o mala, sino que hay que profundizar esas discusiones. Ingeniero José Blandón. Buenos días, Adriana. Buenos días. Un placer de hablar un tema que para mí es un tema fundamental, entenderlo, y particularmente para aquellos que definen políticas. Voy a usarla en materia de educación. Nosotros tenemos un problema
en nuestro país, en Panamá, es que la formación de nuestros muchachos, desde la infancia hasta la niñez y la secundaria y la universidad, no toma en consideración los nuevos instrumentos que están a disposición para mejorar la educación. Pero pretender creer que la inteligencia artificial por sí sola va a ayudarnos a resolver los problemas es un error, desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo doy clase y tengo muchos muchachos que tienen unos conocimientos muy escasos en matemáticas y álgebra. Y entonces, el mundo para ellos de trabajo va a cambiar sin duda alguna, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Eso no solamente eso, la química cuántica, la física cuántica, requiere de estos instrumentos, porque la velocidad con que hacen los cálculos, la inteligencia artificial y los algoritmos que están ahí, me permiten mejorar mi rendimiento. Pero hay un problema que nosotros no estamos fabricando. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema que nuestros niños tienen un acceso a la información tecnológica mayor que sus maestros y profesores. Y eso nos lleva entonces a una especie de gap entre el maestro y el profesor. El lenguaje con que habla el maestro es más atrasado que el lenguaje con que el niño se enfrenta a eso. Pero el niño tiene un volumen de información que no puede procesar porque su inteligencia no ha madurado. O sea, hay gente que cree que la inteligencia artificial suplanta la inteligencia humana. No, la inteligencia artificial es un instrumento para el desarrollo de la inteligencia humana. ¿Es así? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, fíjese lo que estamos haciendo en Panamá. Hemos reducido el presupuesto de la universidad tecnológica. Es donde nosotros necesitamos producir más ingenieros, más matemáticos, más gente que entienda esto. Y mejorar la preparación de nuestros muchachos y muchachas para el futuro. No para el futuro dentro de 10 años, no. Para el futuro dentro de 2 o 3 años, y que ya está aquí la inteligencia artificial. Entonces yo necesito que cada vez mis niños sean más eficaces. Memorizar las tablas ya es un pasado. Las tablas yo las puedo tener sin necesidad de estar aprendiendo eso. Pero yo necesito entender la mecánica de cómo se están generando todas estas cosas, porque el conocimiento es el entender el universo donde yo me estoy moviendo. Entonces nosotros no estamos haciendo discusión en Panamá, Adriana, con respecto a qué cambios necesito en la educación para que mis maestros y profesores estén en el mismo lenguaje que mis niños, que desde segundo año, ya saben usar el celular y te dicen, abuelo, perfecto. Y yo te puedo enseñar a usar más rápido el celular. Entonces, lo ven como una amenaza, no como un instrumento de desarrollo. Al final, la inteligencia artificial es la inteligencia humana, puesta en un aparato que es capaz de hacer cosas con menos limitaciones que yo. Por ejemplo, puedes calcular, yo le decía a los muchachos, con inteligencia artificial yo puedo calcular operaciones de 20 números que no lo puedo hacer a mano. Entonces, yo te pregunto, ¿tú no crees que sería necesario, desde el punto de vista conceptual, que primero, que nuestros directores de la política educativa entiendan qué es lo que estamos hablando? Y segundo, ¿cuál es la política educativa que le voy a dar a mis maestros y profesores para ponerlos al día? Porque algunos están en el siglo pasado, mientras mis estudiantes están en el siglo presente, pero ellos tienen conocimientos que pueden transmitir. Y si usan esto, por ejemplo, yo encuentro aquí escuelas que tienen tableros mecánicos y que no los usan porque no saben usarlos. Entonces, hay gente que cree que con computadoras se resuelve este problema. No. China, por ejemplo, que yo conozco bastante bien, produce más de 1 millón de ingenieros especialistas en estas áreas. Y por eso ellos tecnológicamente están más avanzados lejos que nosotros.
Nosotros estamos como en la cola de esto. Y sabemos muy pocas matemáticas. Nuestros niños le tienen miedo a las matemáticas. Mi pregunta ahora es, ¿qué tú crees que debemos hacer en materia de educación? Aquí estamos más interesados en pelear con los maestros y profesores que en incorporar a los maestros y profesores a las nuevas técnicas que debemos utilizar para que yo pienso que ellos son los primeros que deben estar en las escuelas y ponerlos al día para que juntos ayuden a nuestros niños a desarrollar más y no le tengan miedo a la inteligencia artificial, no le tengan miedo a la química cuántica, ni a la física cuántica, ni le tengan miedo a la genética molecular. Nosotros necesitamos producir más técnicos con estos nuevos instrumentos. ¿Usted qué cree que debemos hacer nosotros aquí en Panamá? Pues mira, como cualquier decisión, yo siempre la tomo, la recomiendo basada en datos, ¿ok? Porque hay mucho relato y nos pasa mucho en nuestro país y no tenemos datos. Entonces, arropamos con una sola cobija todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la parte que yo conozco, mi experiencia. Yo he tenido relación y veo que tengo estos profesores que veo que no están manejando. Entonces, como que es muy importante que podamos parametrizar muy bien. Como mencionaste claramente, el presupuesto es limitado y yo creo que estos espacios de crisis presupuestal nos debieran permitir orientarnos a una eficiencia de la asignación de presupuesto. Claro. Yo no creo que el problema sea, yo no creo que el problema sea un tema de cantidad de dinero. También mencionaste muy oportunamente que en muchos casos lo que tenemos es compras de aparatos que no se vieron con un para qué y tenemos tableros inteligentes que están desenchufados, guardados en una escuela porque nadie sabe usar eso. Entonces, yo sí creo que es un momento muy importante para realmente entender qué tenemos en nuestras escuelas y empezar a generar procesos de evaluación. La evaluación no es mala, no es punitiva y es necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos que medir los esfuerzos que hacemos contra el resultado. Y en estos elementos de educación dependemos de las personas. Entonces, como país, hacemos inversiones, hacemos política, pero no tenemos resultados. Entonces, hay que profundizar más ese detalle. Yo, mira, te voy a contar desde la experiencia, no solamente de estar en estos escenarios donde se está hablando de este tema. Voy para Costa Rica en octubre, precisamente en la reunión de la OUI, y voy para Guatemala en la reunión de AUPRICA, un poco para seguir hablando de este tema, sino también te lo voy a decir desde la experiencia. Yo soy profesora de docentes en una universidad panameña y allí estoy enseñando a los profesores a utilizar tecnologías de la información en el aula. Y esto nos enseña entregándole 3 herramientas para que ellos hagan y sigan haciendo lo mismo que hacen. Aquí hay que hacer un cambio profundo del Claro. para qué de lo que estoy haciendo. Y en ese sentido, revisamos qué quiero que se vayan los estudiantes, qué es lo importante que se lleven y cómo incorporo estas nuevas herramientas para que lo logren. Entonces hay una transformación profunda del docente, sin duda la capacitación docente es necesaria, pero tengo que entender los niveles también. ¿Qué tanta profundidad maneja un profesor para saber qué tipo de formación necesita para llevarlo a un nivel que acordemos? Evaluarlo y llevarlo a ese nivel. También necesitan equipos de cómputo, pero para ese proyecto, no porque es lo último, no porque es lo mejor, sino para atado a un resultado. Y también considero que es muy importante que tengamos un manejo mucho más allá de lo que significa esta transformación desde nuestras autoridades. Nosotros en nuestro encuentro proponemos y propendemos porque nos acompañen para que puedan tener esta visual. Hemos tenido al directivo, a la parte directiva, tenemos a Senacid, que obviamente está muy claro en estos temas. Tenemos al Ministerio de Educación, que este año tuvimos participación de funcionarios del Ministerio de Educación. También tenemos a instituciones públicas del interior, con los que toman decisiones, porque son los que deciden estos 2 pesos, ¿a dónde los apuesto? Si tenga 1 o tenga 2, ¿dónde lo apuesto? ¿Qué estoy buscando? El líder tiene que entender esa prospección. Y también tenemos a diputados, como el caso del diputado Jorge Blois, que nos ha acompañado en 2 ediciones ya, donde tratamos de que salgan un poco de las discusiones del día a día para proyectar lo que viene para nuestro país y que nuestras decisiones no resuelvan problemas que nos están en ese momento, sino que quitemos las limitaciones que tenemos como país para prosperar. Pero yo insisto y me van a escuchar siempre decir que si no tenemos datos, no estamos haciendo nada. Pero Adriana, entiendo tu punto de vista, pero fíjate lo siguiente. A mí me tocó estar
en Corea del Sur, en donde han hecho un enorme esfuerzo en esta materia. Entonces ellos los que han logrado al entendimiento de que yo soy la autoridad de educación, por ejemplo, no lo soy, pero si yo soy, lo que debo proponer es una armoniosa colaboración, fíjese la palabra que uso, una armoniosa colaboración para que mis profesores y maestros se pongan al día de la tecnología adecuada para el país, en este caso para Panamá. Ellos han logrado, por ejemplo, el desarrollo de modelos y programas en matemáticas, por ejemplo, en áreas como estadística, bioestadística, cálculo diferencial, cálculo de ecuaciones diferenciales, para entender y ayudarlos a comprender que más que el celular, que es un instrumento de uso diario, este no es el instrumento de enseñanza. Hay otros instrumentos de enseñanza mucho más importantes, mucho más sencillos de que ellos puedan manejar. Pero si se alejan de la tecnología, se alejan de sus estudiantes. Entonces nosotros estamos gastando, pusimos 7% para el Producto Interno Bruto del Ministerio de Educación, pero no nos hemos fijado en qué nos los queremos gastar. Y entonces nuestros estudiantes están más lejos de la ciencia, lo que están es recibiendo información vía celular que no están capacitados para procesar. Y entonces se están formando mal. Nuestros niñas y niñas prefieren tener un selfie que tener conocimiento de su cerebro. El cerebro tiene mucho más neuronas que las capacidades que yo puedo poner en cualquier celular o cualquier computadora. Yo lo que necesito es que ellos, esa computadora de su cerebro, la puedan utilizar en forma más eficiente y rápida, que es lo que es la inteligencia artificial al final del día. ¿Usted no cree que, si usted conoce, y me alegra que usted sea profesora, porque usted está viendo esto que yo le estoy planteando, porque yo lo veo todos los días con los muchachos? Veo niños que tienen un lenguaje más alto en términos tecnológicos que sus maestros, pero sus maestros tienen un conocimiento más alto que estos niños, pero no tienen el lenguaje para poderse comunicar, y para poder usted y yo comunicarnos, yo tengo que entender lo que usted me está diciendo, y usted tiene que entender lo que yo me estoy diciendo para poder que haya comunicación. Si no hay simplemente un discurso de un lado a otro. Entonces nosotros no tenemos un proceso de inversión adecuado. Nosotros estamos gastando dinero y no estamos invirtiendo en el conocimiento de futuro, de que el futuro para mí es ya. Para mí, si usted va, por ejemplo, a la Universidad Tecnológica de Panamá, usted encuentra a los muchachos estudiando, usted va a la Facultad de Ciencias, de Medicina, y lo entienda, pero no estamos poniendo a esos muchachos con la tecnología nueva de la medicina. Y esto lo da la inteligencia artificial, la capacidad de poder hacer esos análisis a una mayor velocidad. Y estamos atendiendo menos gente porque estamos utilizando métodos más viejos. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo. Hay un tema muy interesante con la inteligencia artificial, y es que lo que permite, yo también creo que es muy importante que como docentes también hagamos la paz con eso. Yo creo que seguramente un estudiante va a tener una herramienta, salen herramientas todos los días de hasta cientos. Entonces, yo como profesor nunca voy a poder llegar a lo que el estudiante maneja. Y yo pienso que hacer las paces con eso está bien, porque no es una competencia. Y tampoco ya se elimina ese proceso de que yo soy el que tengo la información. Ya no existe, ya la tiene más el estudiante, porque tiene más tiempo, más curiosidad y más facilidad por su propia por ser nativo digital. Entonces, si yo como profesor hago las paces con eso y me enfoco en lo que yo necesito que pase, y es que él aprenda alguna competencia específica y tenga una herramienta que se le ayude a desarrollar, porque uno de los principales errores que tenemos en el aula es que decimos que tenemos TIC en el aula y utilizamos cualquier cosa para cualquier cosa sin que realmente sea un objetivo. Y si hay algo que tienen los estudiantes y los jóvenes, es una claridad del para qué. Entonces, yo les pongo hacer una actividad que tiene una herramienta que realmente no genera ningún valor en el proceso de aprendizaje, el estudiante no le va a parecer utilizarla, le va a parecer inútil y va a desconectarse con la formación. Yo creo que en ese
tema del engage es que el estudiante sienta que tiene sentido lo que está haciendo, ya que conoce herramientas él mismo y como profesor sacarlo a los estudiantes también lo que ellos tienen, escuchar esa asesoría tampoco está mal porque ellos entienden mucho mejor el mundo digital que nosotros. Yo creo que es muy importante que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como cambia el foco de la formación, hoy día formamos en contenidos. Yo como profesor, primero que me entregan es un sílabus con los contenidos, la información que tengo que entregar. Y yo como profesor me voy a buscarle y hago presentaciones magistrales para entregarle esa información. Ese es el principal error. Eso ya no procede así. Hoy día la información ya lo tienen los estudiantes en medios mucho más atractivos que a mí dictando una clase magistral. Yo no Ok. tengo ningún problema con que mi estudiante vea un video de YouTube en lugar de verme a mí, porque si le ayuda a aprender, ¿para qué me ve a mí? Donde el profesor realmente tiene un momento muy importante en entender al estudiante, en ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo y en ayudarlo a que adquiera esa competencia final. La experiencia del para qué del docente final es la que es irreemplazable y la que ninguna inteligencia artificial la va a compensar. Pero esa Ok. dedicación de uno a uno, de saber que el estudiante tiene problemas de conectividad, tiene problemas en su casa, le cuesta trabajo este tema y no va a poder avanzar y poderle yo dedicar el tiempo a él para que él pueda superar su barrera individual y pueda sumarse a todos, es la posibilidad que abre hoy la inteligencia artificial. Con el ayudante de que ya lo que a mí me quita tiempo, que es preparar una clase, preparar un contenido, eso ya hay herramientas que lo hacen muy fácil. Yo simplemente decido, para mi curso de esto, yo necesito que el estudiante aprenda a hacer a hacer, ojo, no hacer, a conocer, a hacer y que aprenda a hacer. Son las dos grandes competencias que se abren en la inteligencia artificial desde la mirada del docente. Y ahí las defino y en ese entonces puedo hacer presentaciones con inteligencia artificial, las hacen más bonitas que yo y las hacen en 10 segundos. Y esas son el material que yo le entrego al estudiante para orientarlo en algo que yo quiero hacerlo. Bien. Cuando yo me encuentro con él, me enfoco en la persona. Y es ahí donde hablamos de de educación personalizada hoy día. Ok. Bueno, gracias Adriana Marixa Angarita por estar con nosotros como siempre, haciendo docencia. Y este tema de la inteligencia artificial es sumamente importante. Vital. Casualmente estaba